¿Por qué engordamos? ¿Qué papel juegan realmente las calorías? Soy Víctor Beguería, soy médico y en el vídeo de hoy te quiero explicar de forma clara y basada en evidencia cómo funciona el peso corporal y por qué engordamos. Empecemos hablando de las calorías. Todos hemos oído hablar de ellas, pero ¿qué son realmente? Las calorías son una unidad de medida de energía. Igual que los metros miden distancia o los segundos el tiempo, las calorías miden energía. ¿Qué energía? La que viene contenida en los alimentos, concretamente en los enlaces químicos que unen sus moléculas. Cuando nosotros metabolizamos los nutrientes de los alimentos, por ejemplo proteínas, carbohidratos o grasas, lo que estamos haciendo es romper estos enlaces, lo cual libera energía y parte de ella la utilizamos para formar ATP, que es la moneda energética de nuestras células. En otras palabras, lo que hacemos es convertir la energía química contenida en los alimentos en otra forma de energía que sí que podemos aprovechar, que es el ATP. Por lo tanto, las calorías son una unidad de medida de la energía contenida en los alimentos y la cual podemos aprovechar. Una pregunta que te puede surgir y que quizá hayas escuchado es ¿son todas las calorías iguales? Si nos ponemos técnicos, la realidad es que sí, igual que un metro es un metro, una caloría es una caloría, no varían entre ellas. Ahora bien, lo que no es igual es el impacto que pueden tener en nuestro cuerpo. Me explico, dependiendo de dónde esté viniendo esa caloría, puede tener diferente impacto a nivel de saciedad, a nivel de cambios hormonales o incluso en nuestra salud a largo plazo. Esto lo entendemos todos fácilmente viendo que 100 kilocalorías de brócoli no van a tener el mismo impacto en nuestra salud que 100 kilocalorías de gominolas. Y aquí es donde entran en juego dos detalles importantes respecto a las calorías y su origen. El primero es que distintos nutrientes van a aportar diferentes cantidades de calorías por gramo. Como podemos ver en esta gráfica, los hidratos de carbono nos van a aportar 4 kilocalorías por cada gramo, igual que las proteínas, también 4 kilocalorías por gramo. Sin embargo, el alcohol va a llegar hasta las 7 kilocalorías por gramo y el macronutriente que más calorías por gramo aporta son las grasas, aportándonos hasta 9 kilocalorías por gramo. Y el segundo es que no toda la energía contenida en un alimento va a llegar realmente a nosotros. Pongamos un ejemplo de un alimento que contiene 100 kilocalorías. Nuestro cuerpo no va a aprovechar esas 100 kilocalorías tal cual, sino que va a haber parte de esa energía que se pierda en procesos de digestión, absorción, transporte y metabolismo, lo cual se conoce como efecto térmico de los alimentos. La cantidad de efecto térmico de los alimentos va a variar en función de los macronutrientes que contenga. Veámoslo con esta gráfica. Por ejemplo, imaginemos que son 100 kilocalorías exclusivamente de grasa. Este es el macronutriente que menor efecto térmico tiene. Y como vemos, su efecto térmico está entre 0,3%, por lo tanto de 100 kilocalorías nos acabarían llegando al organismo disponibles para utilizar, entre comillas, 99 kilocalorías aproximadamente. Si nos vamos a 100 kilocalorías de hidratos de carbono, su efecto térmico está entre el 5 y el 10%. Entonces lo que podríamos aprovechar realmente son entre 90 y 95 kilocalorías. Sin embargo, la proteína es el macronutriente que tiene un mayor efecto térmico, que como vemos está entre el 20 y el 30%, por lo que de 100 kilocalorías solamente podríamos aprovechar entre 70 y 80 kilocalorías. Ahora que ya entendemos lo que es una caloría, volvamos a la gran pregunta de este vídeo: ¿por qué engordamos? La respuesta corta es porque mantenemos en el tiempo un balance energético positivo. ¿Qué es el balance energético? La relación entre las kilocalorías que ingerimos y las que gastamos. Y básicamente, esto ya lo conoceréis muchos, si nosotros tenemos un balance energético positivo, es decir, la ingesta supera el gasto y esto se mantiene en el tiempo, es decir, no es cosa de un día aislado o de una semana, se tiene que mantener más en el tiempo, acabaremos ganando peso, fundamentalmente en forma de grasa. Y lo contrario también ocurre: si el gasto supera la ingesta y esto se mantiene en el tiempo, acabaremos perdiendo peso. ¿De dónde vienen las kilocalorías que ingerimos? Fundamentalmente de los alimentos y las bebidas que comemos. ¿Y de dónde viene el gasto? El gasto es un poquito más complicado y lo vamos a desglosar en diferentes componentes, cada uno con un porcentaje respecto al gasto total. Empecemos por la tasa metabólica basal. Estos son las kilocalorías, la energía que nuestro cuerpo gasta en mantenernos vivos en condiciones de reposo. Por ejemplo, aunque estés en reposo, tu corazón tiene que seguir latiendo, tienes que seguir respirando y tienen que ocurrir un montón de funciones a nivel celular que no son objetivo de este vídeo. Pues todas esas funciones, todas esas reacciones necesitan energía y aproximadamente este gasto en reposo está entre el 60 y el 75% de nuestro gasto total. Luego, otro componente, como veis, es el mayoritario, la tasa metabólica basal. Otro componente sería el efecto térmico de los alimentos, que es lo que acabamos de explicar hace nada, que es que nuestro cuerpo necesita energía para digerir, metabolizar, absorber los nutrientes que comemos. El componente que representa del gasto total estaría en torno al 10%. Y luego tenemos, por un lado, el NEAT,
que es todo ese movimiento que nosotros podemos meter en el día, pero que no puede llegar a considerarse ejercicio, pues por ejemplo, subir las escaleras en vez de coger el ascensor, caminar o incluso movimientos inconscientes que realizamos en el día a día. Eso, junto con el ejercicio, que ya es una actividad física más planificada, más estructurada, formarían entre un 15 y un 30% de nuestro gasto energético total. Como veis, no son porcentajes exactos porque unas personas se moverán más, otras se moverán menos, entonces estos porcentajes irán variando. En resumen, ¿por qué engordamos? Engordamos porque mantenemos un balance energético positivo en el tiempo, lo cual nos lleva a un exceso de energía que el cuerpo acumulará en forma de grasa. Esto que os acabo de explicar es el modelo o el paradigma del balance energético de la obesidad, el cual es el más respaldado por la evidencia científica. Hay otra serie de modelos alternativos que intentan explicar el origen o las causas de la obesidad desde otros puntos de vista. El más popular o el más conocido es el modelo del carbohidrato insulina, que lo que postula es que no son tanto las calorías en sí lo que nos hace ganar o perder peso, sino que son los carbohidratos refinados y los azúcares los que por medio de la insulina nos llevan a almacenar más grasa y tener más hambre. No es el objetivo de este vídeo comparar ambos modelos, a ver cuál tiene razón, cuál no. Solamente os quiero decir que puedo hacer un vídeo de estos en el futuro si os interesa, y a modo de resumen, el más respaldado por la comunidad y por la evidencia científica y el más sólido, de acuerdo a los datos que tenemos, es el modelo del balance energético de la obesidad. Hasta aquí todo muy bien, parece todo muy fácil, ¿verdad? Si tú consumes más calorías de las que gastas, vas a engordar; si gastas más calorías de las que consumes, vas a bajar de peso. Pero, ¿por qué hay tanta gente que dice que está en un déficit calórico y no logra bajar de peso? ¿Por qué hay tanta confusión con este tema? La realidad es que, aunque este modelo parezca simple en teoría, su aplicación práctica es bastante más complicada y se suelen cometer una serie de errores a la hora de hablar e interpretar este balance energético que creo que merece la pena aclarar. Por lo tanto, vamos a ir viendo esos errores de uno en uno y explicando o matizando por qué no son del todo correctos. Para mí, el error más importante, y por eso quiero mencionarlo primero, es confundir el balance energético como algo fijo o mecánico y no como un equilibrio dinámico, que es lo que realmente es. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos variables que componen este balance energético, el gasto y la ingesta, no son independientes entre sí. Si tú modificas una de ellas, tu cuerpo va a reaccionar, aunque no seas consciente de ello, modificando también la otra. Por ejemplo, si tú disminuyes de forma consciente o voluntaria tu ingesta con el objetivo de perder peso, tu cuerpo va a reaccionar de forma prácticamente automática disminuyendo el gasto. ¿Por qué? Porque lo que quiere es volver a esa situación de equilibrio energético. ¿Cómo va a disminuir este gasto? Puede hacerlo mediante diferentes mecanismos, por ejemplo, e incluso varios de ellos a la vez. Puede disminuir tu gasto energético en reposo, que es lo que mencionábamos antes como tasa metabólica basal. También, si estás comiendo menos, tu cuerpo te va a llevar a moverte menos, aunque no seas consciente de ello. Darás menos pasos, harás menos movimientos involuntarios, lo que disminuirá tu gasto energético correspondiente al NEAT o al ejercicio. Por lo tanto, si tú creías que estabas generando un supuesto déficit calórico de 200 kilocalorías, seguramente este déficit sea menor por estas adaptaciones metabólicas que hace tu cuerpo de forma automática y sin que seas consciente de ello. Y esto al revés también ocurre. Si tú quisieras perder peso por la otra vía, es decir, aumentando mucho el gasto energético, tu cuerpo también te llevaría a una adaptación para intentar volver al equilibrio, que sería buscar aumentar la ingesta mediante cambios hormonales, etcétera, lo que te llevarían a comer más y que ese déficit que has creado por la actividad física no fuera realmente tan grande. Por lo tanto, como resumen de este punto o de este error, lo que quiero decir es que entender que el balance energético es algo dinámico y modificable a nivel inconsciente muchas veces es algo que nos va a ayudar a no frustrarnos tanto en los procesos de pérdida de peso y elegir estrategias y herramientas que sean más eficaces y sostenibles. Una crítica bastante común es tachar al modelo del balance energético como reduccionista o que no tiene en cuenta una serie de factores que sí que tienen relevancia a la hora de regular este peso corporal, como pueden ser la composición de la dieta, las hormonas, la genética, el sueño o el estrés. Sin embargo, esto es un malentendido, y es que el modelo del balance energético sí que tiene en cuenta todos estos factores. Lo que pasa es que estos factores acaban actuando en última instancia sobre uno de los dos componentes fundamentales de este balance energético, que son la ingesta o el gasto. Por ejemplo, escojamos alguno de estos factores de aquí, como puede ser la composición de la dieta. Si llevamos una dieta rica en proteína, lo que va a hacer es fomentar más la saciedad que otro tipo de dietas, lo cual va a disminuir la ingesta y también va a aumentar el gasto, por lo que hemos explicado antes del mayor efecto térmico que tiene. Si además esta dieta rica en proteína la acompañamos de un entrenamiento de fuerza regular a lo largo de nuestra semana, ganaremos masa muscular, lo cual también va a aumentar nuestro gasto energético. Entonces, como vemos, un componente que puede ser la composición de la dieta
acaba afectando tanto a la ingesta como al gasto, con esta dieta rica en proteínas que hemos puesto de ejemplo. Veamos otros ejemplos, como el sueño o el estrés. ¿Estos factores afectan a nuestro peso corporal? Sí, también, pero lo vuelven a hacer otra vez a través de la ingesta y el gasto. Cuando nosotros no hemos dormido bien una o varias noches seguidas, va a haber una serie de cambios hormonales que van a hacer que aumenten las señales de hambre y disminuyan las de saciedad. Por lo tanto, va a aumentar la ingesta, por un lado. Y por otro lado, esto le habrá pasado a cualquiera que haya dormido una noche mal, al día siguiente, por un lado, involuntariamente te vas a mover menos, por lo que hemos dicho que tu cuerpo ajusta el gasto, y es que te va a apetecer de forma consciente también moverte menos. Y quizá te acabes moviendo y disminuyendo el NEAT ese día, o incluso te acabes saltando el entrenamiento o lo hagas peor. Otra vez más, vuelve a actuar sobre la ingesta o sobre el gasto. Ahora bien, que hayamos explicado esto no quiere decir que el balance energético explique absolutamente todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, porque solo explica si vamos a subir o bajar de peso. Pero luego, cómo ese exceso de calorías se gestiona dentro de nuestro cuerpo va a depender también de estos factores que estamos mencionando, pues por ejemplo las hormonas, la genética. Esto se conoce como la partición energética, y es que dos personas que estén en una situación, pongamos, de un superávit calórico de 200 kilocalorías, un exceso energético de 200 kilocalorías, pues su cuerpo, en función de genética, de las hormonas que tengan, quizá lo lleve más hacia la formación de grasa o quizá más hacia la formación de masa muscular. No tenemos todas las respuestas a día de hoy, lo que sí que os puedo decir es que el papel de la partición energética en el desarrollo de la obesidad no parece ser tan importante, más bien explica variaciones individuales que puede haber entre personas, y el modelo del balance energético o el balance energético en sí mismo es lo que explica en mayor medida el por qué una persona engorda o pierde peso. Y el último error está relacionado con una frase que se escucha con cierta frecuencia y es: conmigo el balance energético no funciona. Yo estoy haciendo las cosas bien, estoy en déficit energético, pero aún así no pierdo peso. Y la respuesta es que, pese a que algo sea difícil de medir, como es el balance energético, que en realidad lo es, esto no significa que no sea cierto. Y es que debemos entender que el balance energético es un principio fisiológico. E igual que la ley de la gravedad funciona, creamos en ella o no, la midamos o no, lo mismo ocurre con este balance energético. Pero repito, es muy difícil de medir porque influyen sobre él muchísimos factores, cada uno en mayor o menor proporción y sobre diferentes componentes al mismo tiempo, pues como hemos explicado antes, la genética, nuestras hormonas, la composición de la dieta que estemos haciendo, hasta nuestra microbiota, cuántas calorías sea capaz de extraer de los restos que le llegan al intestino grueso. Es que son muchísimos factores y claro que es complicado. Y a esos factores que hemos mencionado antes me gustaría añadir dos que yo veo que no se suelen tener mucho en cuenta, y esto lo ligaré con el siguiente concepto que quiero explicar. Estos otros dos factores que quiero mencionar es, por un lado, las fórmulas que utilizamos para estimar el gasto energético, porque la gente cuando dice yo es que estoy en déficit calórico, de verdad, si lo estoy calculando, utilizan una serie de fórmulas para ver cuánto es su gasto. Pues estas fórmulas, como lo que son estimaciones, ¿no?, de nuestro gasto energético, y tienen un margen de error considerable, porque están hechas para utilizar por grandes grupos de población, los cuales pues cada persona diferimos del resto porque somos particulares y somos diferentes, y no se tiene por qué aplicar esa fórmula al 100%. Y luego, por otro lado, que esto igual le llama la atención a la gente, las etiquetas de los alimentos no son 100% exactas. De hecho, pueden llegar a variar entre un 10 o un 20% incluso respecto a lo que pone en la etiqueta nutricional. Entonces, claro, si tú estás utilizando unas fórmulas que no son del todo exactas y además luego en tu aplicación estás metiendo etiquetas de alimentos que tampoco lo son, entenderás por qué, pese a que tú pienses que estás en déficit calórico, puede que realmente no lo estés. Y esto lo quería unir con el siguiente punto, y es, a mí por esto no me gusta que la gente se obsesione con contar calorías cuando busca perder peso. Lo mismo cuando busca ganar masa muscular, pero suele ser más común cuando buscan perder peso, porque es muy difícil de calcular y lleva un dolor mental, un esfuerzo continuo que hay que sumar al que ya de por sí tiene nuestro día a día, que luego igual ni siquiera te merece la pena, porque igual el cálculo no es exacto. Yo por eso no suelo recomendarlo. Como mucho lo recomendaría para hacerte una idea aproximada de comidas que repitas mucho, cuántas calorías pueden llegar a tener. Si eres nuevo en esto y no te haces una idea en absoluto, pues quizá puede venir bien para empezar a familiarizarte, ¿no?, y saber más o menos por dónde van los tiros, pero en ningún caso para tener un cálculo exacto. Así que por último, la última idea que quiero decir aquí dentro de este error es que si oyes a alguien que dice, o incluso a ti mismo te pasa, estoy en déficit y no pierdo, seguramente esa persona no estaba realmente en un déficit calórico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría dejarte una reflexión final, y es que entender que nuestro peso corporal va a depender del balance energético es una cosa, pero luego poder actuar en la forma práctica para modificar la ingesta o el gasto de forma sostenible en el tiempo es otra cosa completamente distinta.
Por lo tanto, aunque este modelo te parezca simple en teoría, su aplicación práctica para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad es bastante más complicado. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte porque hoy en día no es mucha la gente que dedica tiempo para aprender y mejorar su salud y la de los suyos. Si te interesan estos temas, tengo preparados muchos más vídeos que te resultarán de interés, por lo que suscríbete, dale like y dale a la campanita para no perdértelos. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo.